tardes a todos, ya es más que mediodía. Darle la bienvenida también a los que han ido viniendo a lo largo del culto. Vamos a hablar hoy del tema del que hemos estado viniendo hablando, sobre la soberanía de Dios. Vamos a tocar la soberanía de Dios. Se dice que en el siglo XVII, 400 años antes, hubo en Londres, en la ciudad de Londres, una enfermedad llamada la peste bubónica. Quizás le suena más como la peste negra, pero no fue la peste negra general de toda Europa, sino la peste solamente en Inglaterra, en el siglo XVII. Dice que morían al día más de 800 personas. Era tanta la gente que iba muriendo que no daba tiempo de ir enterrándolos uno a uno, así que se hicieron fosas comunes donde lanzaban los cuerpos cada vez a medida que iban muriendo. Y había allá en la ciudad de Londres un cristiano que se llamaba Lord Craven, y él tenía una serie de residencias a su propiedad en medio de la ciudad, y al enterarse de que los inquilinos que estaban en su residencia se estaban empezando a infectar de esta peste, tuvo pánico y le dijo a su mujer: prepara a los niños, coge las maletas, que nos vamos para el campo. Y metió las maletas en el carro, y uno de sus criados, un chico de color, le dijo a su compañero: nuestro amo tiene un Dios más grande en el campo que aquí. Y Lord Craven dijo: nunca me habían dado un sermón como este. Si mi Dios no me protege aquí, no me va a proteger en el campo. Si yo no tengo seguridad en mi Dios aquí, no voy a tener la seguridad de mi Dios en el campo. Y Craven, sin ser médico, Dios lo usó para salvar más de 10.000 vidas en Londres, predicando el Evangelio, dando consolación a sus vecinos y ayudando con sus propiedades a los habitantes de Londres. No sé en qué estás pensando ahora, pero hay mucha gente, muchas personas que tuvieron miedo en la pandemia del 2020, que vivimos con pánico. ¿Se acuerdan? Nosotros no pudimos frenar dicha pandemia. Y echando para atrás, es cierto, tuvimos pánico. Y es momento de pensar en qué clase de Dios hemos creído. Yo me he puesto a pensar en qué clase de Dios creía en aquel momento. Craven reconoció: yo no estaba buscando mi salvación en el campo. Yo estaba huyendo de mi Dios. Y hay un texto en la Biblia, mis hermanos, que nos habla de la seguridad que tienen los que estamos habitando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe de qué salmo hablo? Vamos al Salmo 91. Salmo 91. Dice así, versículo 1 al versículo 6. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Vamos a tomar un tiempo para orar. Amado Dios, Señor, en esta mañana queremos dirigirnos a ti, Señor, y decirte que estamos dispuestos a que tú nos enseñes por medio de tu palabra, a ser formados, Señor, y a ser corregidos por todo lo que tú nos quieres enseñar, y sobre todo tener en mente siempre tu gran soberanía sobre este mundo y sobre tus hijos. En nombre de Jesús, amén. Hoy en día están muy de moda los seguros. Los seguros, todo el mundo paga seguros, ¿verdad? Porque nos sirven como medio de prevención en caso de una situación imprevista. Tenemos el seguro del coche, de la casa, contra incendios. Dicen que hasta los futbolistas tienen seguros por sus piernas. Tenemos también la seguridad social como medio de garantía ante los costes en caso de una intervención de sanidad.
sanitaria. Tenemos seguros de vida, como si la vida se pudiera asegurar. Un seguro es un contrato que hago yo con una compañía que asume los riesgos que yo puedo sufrir y me cubre económicamente las pérdidas o daños derivados, ¿no?, a cambio de una prima. Pero hermanos, el Salmo 91 nos garantiza algo que en este mundo no podemos encontrar garantía. Es un contrato que hago yo con Dios de forma gratuita, que Dios ofrece a sus hijos de forma gratuita. No hay nada palpable, no hay nada físico, ni siquiera todo el dinero del mundo, ni la persona que más amas, ni la persona que más te quiere, te puede asegurar lo que el Salmo 91, o mejor dicho, lo que el Espíritu Santo, a través del Salmo 91, te garantiza. Y es morar bajo la sombra del Omnipotente. Conocido por muchos como la oración más poderosa de la Biblia, el Salmo 91 es el seguro de los seguros. Si tuviera que ponerle un título al Salmo, sería el seguro de los seguros. Ahora, ¿quién escribe el Salmo 91? No sabemos quién escribe el Salmo 91. No lo sabemos, pero los más expertos, teólogos e historiadores dicen que fue escrito a lo mejor por Moisés. ¿Por qué? Bueno, en el pasado, los judíos, cuando había un salmo anónimo, como el Salmo 91, le atribuían o le adjudicaban dicho salmo al último salmo que tenía nombre. Ellos reconocían que el Salmo 90 había sido escrito por Moisés, entonces el Salmo 91 aparentemente es de Moisés también. Aunque más tarde, luego, cuando sale la Septuaginta, la Biblia traducida al griego, le atribuyeron el Salmo a David. Entonces no tenemos claro quién escribió este salmo. Fijaos que cuando observamos el Salmo 91, en que vamos a hacer énfasis hoy, es casi inevitable volver atrás y mirar el Salmo 90. En cierta manera, el Salmo 90 nos da la necesidad que el ser humano tiene con Dios, y el Salmo 91 nos ofrece la solución a esa necesidad. El Salmo 90 nos habla de la pequeñez y de la miseria del hombre a causa de su pecado. El hombre es un ser indigno a causa de su pecado. Dice que los días del hombre son cortos, 70, y con los más robustos 80. Y aún así, con todo su esfuerzo, la vida del hombre se resume en molestia y trabajo. El Salmo 90 nos dice que estamos en el plan y en el proyecto de Dios. Habla de la soberanía de Dios, justo que le pone un límite al hombre. El Salmo 90 dice que Dios acorta los años del hombre porque está airado contra nuestra maldad. Pero a pesar de eso, el Salmo 91 nos habla de la ternura y del amor de Dios. El Salmo 91, así como en el Salmo 90 vemos a un Dios justo y soberano, en el Salmo 91 vemos a un Dios fiel y tierno, que no quebranta ninguna de sus promesas, sino que da larga vida a los que le temen. El Salmo 90 nos habla de todos los hombres en general, es decir, todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, buenos o malos, justos o injustos. Pero el Salmo 91 nos habla del hombre en personal, tú a tú con Dios. Por eso el Salmo 91 es el salmo que nos habla de la ternura de nuestro Dios. Y es importante ver cómo el salmista, solamente en el primer versículo, nos da dos descripciones de Dios. Vamos a leer el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Altísimo y omnipotente. La palabra omnipotente sabemos que es todopoderoso, el Dios que todo lo puede, que es capaz de todo. En el hebreo original, la palabra que se utiliza aquí es el Shaddai. Y el Shaddai quiere decir todopoderoso, el Dios que todo lo puede cumplir. De hecho, antes de que Dios se autorrevelara a sí mismo como Yahvé, como Jehová, en Éxodo 3:16, a Moisés, el pueblo de Israel lo conocía como el Shaddai. Ellos reconocían, dice que el Shaddai tiene tanta provisión que ninguno de los que le temen pasará necesidad. Dicen que era como el pecho que todo lo nutre, que alimenta y siempre satisface. El Shaddai es el poderoso en generosidades.
Luego la otra palabra que tenemos es el Altísimo. Vamos al Salmo 50, por un momento. Salmo 50, versículo 14. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Otra versión dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. En el tiempo del salmista, el pueblo de Israel estaba sacrificando animales con el objetivo de no cargar con la culpa de su propio pecado. Mataban y mataban animales uno tras de otro y se estaban olvidando de la verdadera importancia de los sacrificios, que era volver a reconciliarse con su Dios. Fijaos, habían convertido lo que era un acto de justicia para con Dios en un ritual de conveniencia para ellos mismos. Y de ahí que en Isaías capítulo 1, Dios le dice a su pueblo, estoy harto de vuestros sacrificios inmundos. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Dice, ya no quiero que me deis más sacrificios de animales. Yo quiero sacrificios de alabanza. A nosotros nos dice, ya no quiero que me alabéis con la mejor voz que tenéis en la iglesia. No quiero que me alabes dándome más dinero que el que está a tu izquierda o que está a tu derecha. Quiero que lo hagas de forma que me des alabanza, depositando toda tu confianza en mí. Si vas a cantar con la mejor voz, que sea para mí. Si vas a darme lo que tienes, que sea para mí. Y dice, y paga tus votos al Altísimo. Paga tus votos. Pon tu confianza en el Altísimo. Acuérdate que soy el Dios Altísimo y que nada está por encima de mí. Te está diciendo, hijo mío, puedes depositar toda tu confianza en mí. Y hermano, cuando tú descansas en el Señor, automáticamente estás alabando a tu Señor. Imagínate cómo se sentiría un padre si su hijo le dice, tengo miedo si me vas a dar de comer mañana. Deposita toda tu confianza en Dios y automáticamente estarás alabando a tu Dios. Versículo 15 del Salmo 50, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Bonito, ¿no? Vamos a volver al Salmo 91. Salmo 91. Yo soy de Canarias. Creo que por aquí los hermanos han vivido en Canarias. ¿También? ¿No? ¿De vacaciones? Han estado de vacaciones. Bueno, yo soy de Canarias y si han estado en Canarias, sabrán que es una isla donde es verano prácticamente todo el año. Yo me crié desde que tengo 3 años ahí y prácticamente me he criado bajo el sol. He absorbido tanta vitamina D que a mi piel ya no le gusta el sol. Sí, y ahora a mi cuerpo pues no le gusta el sol, ¿no? Y si es verano y estoy andando por la calle, me pongo molesto porque siento que me estoy quemando y en parte sí me estoy quemando. Entonces a veces veo una pared y me quiero arrimar a ella para poder estar debajo de la sombra, poder refrescarme y que no me queme el sol. Pero algo tenemos claro, si yo no me acerco a la pared no se va a acercar a mí. Solo si estás cerca de Dios podrás sentir su sombra. Solamente aquellos, para que lo entendamos de otra manera, que se esmeran en tener una relación personal con su Dios, podrán gozar de estar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. El mismo salmista nos cuenta su experiencia más adelante. Dice, castillo mío y esperanza mía. Él sabe, no existe un mayor privilegio que servir y vivir cerca de su Dios. Por eso la idea que este texto nos quiere arrojar, teniendo en cuenta el Salmo 90, es la necesidad urgente que tiene el cristiano de acercarse a su Dios. Y la necesidad urgente que tiene el ser humano, en general, de acercarse al Dios Todopoderoso. Y hay mucha gente a día de hoy que vive con pánico. Hay muchos hermanos que claman auxilio
porque el mundo se está saliendo de control. Por los chips cerebrales que quieren poner ahora, para que controles tus mecanismos electrónicos con tu mente. Da miedo, ¿verdad? O que quieren destruir todo lo que sea el papel, el dinero en efectivo. Todo va a ser digital. Da miedo, ¿verdad? Pero ¿quién es más grande, nuestro Dios o los hombres? Hace 4 años, en esta misma época, vino una pandemia y teníamos pánico. Y nos hicieron cerrar nuestras iglesias, ¿se acuerdan? Y cerramos nuestras iglesias, como si Dios no controlase una pandemia. Hombres que a día de hoy tienen miedo a todo lo que se puede salir de sus propias manos. Los padres con sus hijos, los hombres y las mujeres con sus empleos, los jóvenes como yo con su futuro, pastores con sus ovejas. Tenemos miedo a todo lo que se escapa del saber humano. Pero no es coincidencia que el Salmo 90, justo el Salmo que está atrás, nos anticipa la insuficiencia del ser humano para controlar todo con sus propias manos. Pone al hombre tal y como lo conocemos, con los pies en la tierra, y resalta la completa soberanía de Dios, dándonos a entender que tenemos que bajarnos a nosotros mismos y dejar que sea el Altísimo el que tome el control de todo y tome su posición arriba. Hay un predicador americano que hace poco partió con el Señor, Charles Stanley, dijo: a veces Dios nos retiene y nos retira a un lugar donde dependamos totalmente de Él, haciendo referencia a las pruebas, sin darnos cuenta de que Él desea enseñarnos algo. ¿Recuerdan que había un hombre llamado Abraham, a quien Dios le da una promesa en Génesis 15? Vamos a Génesis 15. Génesis 15, versículo 1 al 4. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios le promete a Abraham un hijo, pero Abraham se impacientó y se olvidó de lo que Dios le había dicho. Al ver su circunstancia dijo: esto se sale de mis manos, voy a buscar la manera de poder tener un hijo. ¿Por qué? Porque llevo esperando mucho tiempo y siento que esto no va a funcionar. Y escoge a Agar, una concubina, una compañera de cama, sierva de su mujer, y tiene a un hijo que se llama Ismael. El hombre, como vemos, el hombre intentando solucionar su futuro con sus propias manos. Acuérdese también que había un hombre llamado Simón Pedro, que negó 3 veces a su Señor porque tuvo pánico. Y el problema aquí no radica tanto en que tuviera pánico. Yo digo, si yo hubiese estado en la posición de Pedro, no hubiese negado 3 veces, yo hubiese negado 10. ¿Vale? No era fácil estar viendo cómo todo el pueblo atacaba y decía: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero el problema no radica aquí, el problema es que horas antes Jesús le estaba diciendo: Pedro, yo sé que tú me vas a negar y estoy orando por ti para que tu fe esté firme. Pero Pedro, ¿qué decía? No hacen falta tus oraciones, yo te voy a ser fiel hasta el final. Vemos una vez más la insuficiencia del hombre para controlar todas las situaciones que se le vienen encima. Yo también sentí en algún momento orgullo de lo fiel que le podía hacer al Señor. Yo le decía: Señor, no pasa, mandes a donde me mandes, me hagas predicar lo que tenga que predicar, yo te voy a ser fiel hasta el final. Y desde que le dije eso, Dios ha hecho de mi vida lo más difícil que he podido pasar. Que tengo 20 años y me estoy empezando a dar cuenta que la vida tiene momentos difíciles.
y no me habías avisado. Pero Dios siempre responde, ¿quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? ¿Se acuerdan que había un hombre que se llamaba Job? Que no había otro más fiel en la tierra que Job. Le dijo Dios, ¿quién te crees tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la creación? Pero lo maravilloso de la palabra de Dios es que Él resalta su soberanía, pero también resalta su completa ternura. Como estábamos hablando de Pedro, Dios nunca dejó de ser un buen pastor. Lo vimos en la prédica anterior. Él no dejó de ser un buen pastor. Fue el mismo Jesucristo el que les dio la promesa a sus discípulos de que después de ser crucificado, Él mismo iba a volver a agruparlos a sus ovejas en Galilea y los iba a restaurar. ¿Incluido quién? Pedro. Incluido Pedro después de haberlo negado. ¿Vale? Y si yo ahora mismo no siento a Dios cerca de mí, no es culpa de Él, es mi culpa. Él no decide alejarse de mí, soy yo el que decide alejarse de Él a causa de mi pecado. Él siempre está en el mismo sitio y está esperando que busquemos tener una relación personal con Él. Entonces solamente si te estás acercando a tu Dios, podrás sentir su sombra. Solamente si te acercas a su pecho, podrás sentir los latidos de su corazón y podrás actuar conforme al corazón de Dios. El salmista nos da una exhortación de la necesidad que tenemos de permanecer en Dios. Y nos sugiere en los versículos siguientes las consecuencias que pueden haber si no lo hacemos. Perdón, que me he ido un momento. Dice, el lazo del cazador, la peste destructora. Versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fíjese, hermano, que la esperanza que sale en la Biblia es muy distinta a la que encontramos en la Real Academia Española. La de la Real Academia Española es, espero que me pueda ir de viaje, espero que me salga bien. Pero la esperanza que está en la Biblia es la garantía de que Dios siempre hace lo que promete. No sé si veis la diferencia. Uno es, espero que todo mejore. El otro es, yo sé que todo va a mejorar, porque mi Dios me lo ha prometido en la Biblia. Imagínate, ¿cómo podría vivir un cristiano si no tuviese la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo va a volver? Esa es la esperanza divina. Dice el salmista, esperanza mía eres tú, Dios, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Para qué sirve un castillo? ¿Para qué sirve un castillo? Para proteger, para resguardar, para cuidar. Dios es nuestro alto refugio. Amén. Nuestra torre fuerte. Pero los castillos también tienen otra función. En la época del salmista seguramente había muchos castillos y el castillo sirve para la morada del rey y para los nobles también. Es como, no me acuerdo muy bien, pero creo que en el versículo 1, cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, está diciendo el que habita en la casa del Altísimo. Somos testigos del Señor Jesucristo, discípulos del príncipe de los pastores. En cierta manera somos nobles también. ¿Y a dónde me podré ir yo para estar más seguro que bajo el castillo de mi rey? Amén. Mi Dios. ¿O es que Dios no es tu castillo? ¿O solamente lo es los días del culto? ¿O lo es solamente cuando tenemos el agua al cuello? Dios quiere que estemos en su eterno refugio todos los días de nuestra vida, no solo ciertos días. Hay una prédica de Pedro de Lucas 5 donde se habla del tiempo. Y lo que quería decir yo es que el tiempo es algo que nos ha vuelto bastante egoístas a día de hoy.
el tiempo personal parece algo intocable, ¿no? Tú haz lo que quieras con tu vida, forma los planes que tú quieras, pero por favor no malgastes mi tiempo, porque yo tengo mi tiempo para hacer mis propias cosas. ¿Qué pasa? Que los cristianos somos más humildes, porque una vez a la semana le entregamos nuestro tiempo a Dios para venir a la iglesia. Y nos levantamos el domingo, el día de culto, predispuestos a que la hora y media que va a durar el culto es exclusivamente para Dios. Pero cuando viene la tarde, el tiempo vuelve a ser de nosotros. No es tan gracioso y molesta cuando estoy con mi teléfono móvil y Dios me dice, ¿por qué no abres tu Biblia? ¿O por qué no haces un devocional con tu hermana, con tu familia? Entonces me pregunto, ¿de verdad mi tiempo es algo que se lo estoy entregando a Dios o no? ¿De verdad me estoy acercando a Dios todo lo que puedo? Dice el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora dice debajo de sus alas. Para algunos esto es una blasfemia. ¿Cómo vas a decir que Dios es como un ave, que tiene alas y que no sé qué? Bueno, fue el mismo Dios el que decidió autorrevelarse de esa manera en este salmo. Con sus plumas te cubrirá. Cuando uno ve a un ave o una gallina que extiende sus alas y cubre a sus polluelos, ¿para qué lo hace? Al calor, si hace frío, para protegerlos, quizás para que el sol no los queme. Si pasa un halcón, los cubre para que no lo vea. Si viene una serpiente, como un muro los cubre y los protege. Y si se tiene que pelear con la serpiente, se pelea. Han habido casos donde ha habido un incendio y se ha quemado toda una finca y se quema la casa y arden los establos. Y van a donde están las gallinas y se encuentran a una gallina totalmente quemada. Y alguien le mete una patada y debajo están los pollitos todos vivos. Dios nos dice en este salmo que así es su amor, así es su carácter. Él se pone al lado de nosotros como una mamá gallina y nos defiende del lazo del cazador. Había un hermano en la iglesia de Gran Canarias que siempre nos preguntaba, ¿quién es tu cazador? ¿Quién es tu cazador? Porque es real, que no te pille. Y el salmista aquí no puede decir, hay un Dios que protege. No, el salmista está convencido y dice, yo tengo un Dios que protege y ese Dios es mi Dios. No temerás al terror nocturno ni la saeta que vuele de día. Versículo 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Me contaron de una mamá que lleva 6 meses dándole el colegio a sus hijos de 12 años en la casa, porque dice que no quiere que se mezclen con el mundo. Dice que ahí fuera todo está tan mal, que él quiere proteger a sus hijos a toda costa para que estén fiel, para que no se pierdan por las artimañas del enemigo, ¿no? ¿Será que esa mujer tiene el Salmo 91 en su Biblia? ¿Es posible que un hijo de Dios tema? Y no de la forma reverencial en la que conocemos temer, sino que un hijo de Dios tenga pánico. ¿En qué clase de Dios hemos creído? Cuando nos convertimos, mis hermanos, nuestra alma entra inmediatamente en el lugar santísimo. Tenemos acceso al lugar santísimo por medio de una oración. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Él nos afirma y nos reafirma que Él es el Dios en quien nos podemos refugiar y que Él nos va a guardar. ¿A quién se le ocurre que hemos sido rescatados del mundo y puestos en el cuerpo de Cristo para hacerle visible ante el mundo y nosotros nos queremos esconder del mundo? Entonces, ya para concluir, hemos visto que el Salmo 90 nos habla de la necesidad que tiene el hombre urgente de acercarse a su Dios. Y el Salmo 91 nos dice que Dios está con las puertas abiertas para que vayamos a refugiarnos en Él, pero que solamente si nos esmeramos en acercarnos con Dios podremos sentir su sombra. ¿Amén? Vamos a orar.
Amado Padre, Señor, gracias por todas las instrucciones que tú, Señor, nos revelas por medio de tus santas escrituras. Perdónanos, Señor, si hemos puesto a veces la mirada más en las cosas, en los problemas de este planeta, de este mundo, Señor, y desviamos toda la visión, todo el propósito que tenemos contigo. Gracias porque nos demuestras cada vez, Señor, que tú eres un Dios tierno, fiel y amoroso en quien podemos confiar. Que lo que está en el futuro, Señor, se escapa de nuestras propias manos, pero que tú tienes el control de cada uno de los movimientos que hacemos. Gracias y bendícenos, Señor, y permite que esta palabra, Señor, este Salmo 91, Señor, permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón a lo largo de nuestros días. Te alabamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.